Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos resolviendo ahora identidades de ángulo mitad. Es decir, vamos a utilizar estas identidades que me dicen que el seno del ángulo mitad de alfa sobre 2 es más menos la raíz de 1 menos coseno del ángulo entero sobre 2, que la identidad coseno, a su vez, el coseno del ángulo mitad es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo entero sobre 2, y también que la función tangente es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo entero entre 1 más coseno del ángulo entero. Bien, veamos la siguiente instrucción. Dice, obtén las funciones básicas de un ángulo mitad alfa sobre 2 si se sabe, es decir, tenemos la información que el seno de un ángulo entero alfa es igual a la razón de menos raíz de 55 sobre 8. Para un ángulo alfa que se verifica que sea menor o igual de 360 grados y mayor o igual de 270 grados. Veamos que esta es información vital para nosotros poder visualizar un triángulo rectángulo en un plano cartesiano. Recuerden que aquí yo tengo 4 cuadrantes, el primer cuadrante, el segundo cuadrante y el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Esta información me indica que yo voy a dibujar en el cuarto cuadrante donde el ángulo es menor de 360 grados, pero mayor de 270. Recuerden que cada cuadrante vale 90 grados y se mide en contra de las manecillas del reloj. 90, 180, 270, 360. Entonces, veamos que si mi información me dice que el seno del ángulo es menos la raíz de 55 sobre 8, es decir, que la función seno es cateto opuesto, que en este caso es negativo, menos raíz de 55, entre, en este caso, hipotenusa, que son 8 unidades. Quiere decir que de este triángulo rectángulo yo desconozco el cateto adyacente o este lado. Pero recuerden que yo puedo encontrarlo a través de la trigonometría. ¿Cómo? Aplicando el teorema de Pitágoras, pudiera yo decir que en este caso el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, sería a la suma de los catetos, en este caso viene siendo los de los cuadrados de los catetos, más, en este caso sería x al cuadrado. Entonces, esta parte vamos a establecer que aquí serían 8 al cuadrado, serían 64, ¿ok? Y que toda base negativa al elevarla al cuadrado es positivo y la raíz son operaciones opuestas, la raíz cuadrada con su cuadrado. Esto me va a quedar 55 más x cuadrado. Ok, esta cantidad está sumando, pasa al otro lado restando, sería 64 menos 55 es igual a x cuadrado. De tal manera que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de 64 menos 55. Si hacemos esta operación, me va a quedar igual a 9 y 9, la raíz sería 3. Es decir, el cateto adyacente en toda su extensión de la palabra vale 3. X va a valer 3. Ok. ¿Qué es lo que yo necesito para tener en este caso bien claro las razones? Una, la que me da el ejercicio me dice que el seno del ángulo alfa es igual a menos raíz de 55 sobre 8. ¿Ok? La función coseno del ángulo entero sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sería la razón de 3 octavos. Y la función tangente, la tangente del ángulo, sería el cateto opuesto, que son menos raíz de 55, ¿ok? Entre cateto adyacente, que vienen siendo 3. Estas son las razones trigonométricas de la información que me da el ejercicio, pero recuerden que yo necesito obtener las funciones básicas, la función seno de alfa sobre 2, coseno de alfa sobre 2 y tangente de alfa sobre 2, utilizando las fórmulas. Bien, vamos a empezar primeramente con la función seno del ángulo mitad. Por ejemplo, esta que viene siendo seno de alfa sobre 2 me dice que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo entre 2. Ok. Pero resulta ser que el coseno de ese ángulo yo lo tengo que es 3 octavos. O sea, sería 1 menos 3 octavos
sobre 2. Esta es una operación matemática que me lo da la calculadora siempre y cuando yo lo utilice bien. 1 menos 3 octavos, en este caso viene siendo 5 octavos. Entre 2 me dice que son 5/16. La raíz sería raíz de 5 sobre 4. Es decir, yo ya estoy contestando las funciones básicas del ángulo mitad. Ya tengo la función seno. En este caso, ahí está. Ahora, la función coseno de alfa sobre 2, me dice que es la raíz cuadrada. Recuerden que va a ser positivo o negativo, dependiendo cómo se representó en el plano. Dice que es 1 más coseno de alfa entre 2, ¿ok? Entonces, esto me dice que el coseno del ángulo mitad es igual a la raíz de 1 más, en vez de poner coseno, voy a poner más 3 octavos entre 2. Recuerden que tiene que estar dentro de la raíz para poder visualizar. Entonces, esto sería 1 más 3 octavos, me va a dar un valor de 11 octavos. Ese 11 octavos lo divido entre 2 y me va a dar 11/16. Si le saco raíz, es raíz de 11 cuartos. Sería raíz de 11 cuartos. Muy bien, entonces ya también habré obtenido el coseno del ángulo mitad. Y la otra sería la tangente. Finalmente, la tangente del ángulo mitad es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa, entre 1 más coseno de alfa, donde pareciera ser nada más que en este caso sería 1 menos 3 octavos, ¿ok? Entre 1 más 3 octavos. Entonces se puede hacer por partes. Vamos a poner 1 menos 3 octavos. Esto me va a dar un valor de 5 octavos en la parte de arriba. 5 octavos entre 1 más 3 octavos. 1 más 3 octavos. Esto me va a dar 11 octavos. 11 octavos. Todo esto dentro de la raíz. ¿Ok? Pero en este caso, si yo divido a 5 octavos, lo divido, entre 11 octavos, este me va a dar la relación de 5 onceavos, y la raíz de eso sería raíz de 55 onceavos. ¿Ok? Y ahí yo ya he determinado las funciones básicas del seno del ángulo mitad, del coseno del ángulo mitad y la tangente del ángulo mitad. Bien, pues de mi parte sería todo. Yo te invito a que te suscribas al canal, me sigas y le des like. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.